siendo el dejarse vencer por tales placeres y gustarlos con ardor, cosa muy natural en todos los hombres, casi sin excepción. Estos seres insensibles son esa especie de safios y salvajes que los autores cómicos nos presentan en sus obras, y que no saben ni aun gozar de los placeres moderados y necesarios. Pero si el templado ejerce su templanza con relación a los placeres, también tiene que luchar contra ciertos deseos y pasiones. Indaguemos cuáles son estos deseos particulares. El hombre templado no lo es contra toda especie de placeres, contra todos los objetos agradables. Lo es, al parecer, contra dos especies de deseos, que proceden de los objetos que afectan al tacto y al gusto. Y, en el fondo, solo lo es contra uno que nace exclusivamente del tacto. Y así, el templado no tiene que luchar con los placeres de la vista, que nos hacen percibir lo bello, y en los cuales no entra ningún deseo amoroso ni carnal. No hay que luchar contra la pena que causan las cosas feas. Tampoco resiste a los placeres que el oído nos proporciona en la armonía, o al dolor que nos causan los sonidos discordantes. Ni tiene nada que ver con los goces del olfato, que proceden de un olor bueno, ni con las molestias que nacen de un olor malo. Por otra parte, para merecer el nombre de intemperante, no basta sentir o no sentir las cosas de esta clase de una manera general. Si alguno, contemplando una bella estatua, un precioso caballo o un hombre hermoso, u oyendo cantos armoniosos, llegase a dejar de sentir el deseo de comer y beber y todas las necesidades sensuales, absorbido únicamente por el placer de ver estas cosas bellas y oír estos admirables cantos, no pasaría ciertamente por un hombre intemperante, como no lo serían los que se dejasen encantar por los dulces acentos de las sirenas. La intemperancia solo se dirige a estos dos géneros de sensaciones, porque se dejan dominar igualmente todos los animales dotados del privilegio de la sensibilidad, y en las que se encuentra placer o pena, es decir, las del gusto y del tacto. En cuanto a las otras sensaciones agradables, los animales son casi insensibles respecto de ellas. Por ejemplo, no gozan ni de la armonía de los sonidos, ni de la belleza de las formas. No hay entre ellos uno que goce al contemplar las cosas bellas o al oír sonidos armoniosos, fuera de algún caso prodigioso. Tampoco se advierte en ellos que gocen con los buenos o malos olores, a pesar de que los animales en general tienen la sensibilidad más delicada que los hombres. Además, debe observarse que no experimentan placer sino con aquellos olores que atraen indirectamente y no por sí mismos. Y cuando digo por sí mismos me refiero a los olores de que gozamos por otro motivo que por la esperanza o el recuerdo que engendran. Por ejemplo, el olor de los alimentos que se pueden comer o beber no nos afecta sino indirectamente. Gozamos, en efecto, con ellos, porque nos causan placeres distintos de los suyos propios, esto es, los de comer y beber. Son, por lo contrario, olores que nos encantan por sí mismos, los de las flores, por ejemplo. Stratónico tenía razón al decir que, entre los olores, unos tienen un bello perfume y otros un perfume agradable. Por lo demás, los animales, en materia de gusto, no gozan de un placer tan completo como podría creerse. No gustan de las cosas que hacen impresión solamente en la extremidad de la lengua. Y gustan sobre todo de las que obran sobre el gaznate. Y la sensación que experimentan se parece más bien a la de tacto que a un verdadero gusto. Así, los glotones no desean tener una lengua muy desenvuelta, sino que prefieren, más bien, un cuello largo como de cigüeña, corno sucedía a Filoxenes de Erix. En resumen, puede decirse que, en general, la intemperancia se refiere por entero al sentido del tacto. Asimismo, puede decirse que el intemperante lo es en las cosas de esta clase.
La borrachera, la glotonería, la lujuria, la relajación y todos los excesos de este género solo se refieren a los sentidos que acabamos de indicar y que comprenden todas las divisiones que se pueden reconocer en la intemperancia. A nadie se le llama intemperante y estragado a causa de las sensaciones de la vista, ni de las del oído o del olor, aunque se las procure en demasía. Todo lo que puede hacerse con estos últimos excesos es censurarlos, sin despreciar por esto al que los comete, como se censuran, en general, todas las acciones en que uno no sabe dominarse. Pero porque uno no sepa moderarse no es por eso estragado, si bien no será templado. Es hombre insensible, o llámesele como se quiera, el que es incapaz, por defecto, de experimentar impresiones de que ordinariamente participan todos los hombres, y que éstos sienten con verdadero goce. El que, por lo contrario, se entrega a ellas con exceso es un hombre estragado. Todos los hombres, por ley de su naturaleza, tienen placer en estas cosas, tienen deseos apasionados, y no por esto se les llama hombres corrompidos, porque no cometen exceso incurriendo en una alegría exagerada cuando gustan de estos placeres, ni en una aflicción sin límites cuando no los gustan. Pero tampoco puede decirse que los hombres en general sean indiferentes a estas sensaciones, porque por uno y otro sentido no dejan de regocijarse ni de afligirse, y más bien caerán en el exceso bajo estas dos relaciones. En estas diversas circunstancias cabe exceso, cabe defecto, y, por consiguiente, hay posibilidad de un medio. Esta disposición media es la mejor y la contraria a las otras dos. Y así, la templanza es la mejor manera de ser en las cosas en que la relajación es posible. Es el medio entre los placeres que afectan a las sensaciones de que hemos hablado, es decir, es un medio entre el estragamiento y la insensibilidad. El exceso en este género es la relajación, y el defecto opuesto, o no tiene nombre, o debe designársele con alguno de los precedentemente indicados. Después hablaremos con más precisión de la naturaleza de los placeres, cuando nos ocupemos de lo que queda por decir sobre la intemperancia y la templanza. Capítulo 3 de la dulzura. Es conveniente seguir el mismo método para analizar la dulzura y la dureza de carácter. Se ve si un hombre es dulce por el modo como siente el dolor que nace de la cólera. En el cuadro que hemos trazado más arriba, al hombre colérico, duro o grosero, que son todos grados de una misma disposición, hemos opuesto el hombre servil y sin juicio. Estos últimos nombres son los que ordinariamente se da a aquellos cuyo corazón no sabe irritarse por cosas que valen la pena, y lejos de esto toleran fácilmente los ultrajes, y se rebajan tanto más cuanto más se los desprecia. En este dolor que llamamos cólera, la frialdad, que con dificultad se conmueve, es lo opuesto al ardor, que se irrita en el acto. La debilidad es lo opuesto a la violencia, y la poca duración a la larga duración. En este, como en los demás sentimientos que hemos estudiado, puede haber exceso o defecto. El hombre irascible y duro es el que se irrita más violentamente, más pronto y por más tiempo de lo justo en casos en que no hay necesidad, por cosas que no lo merecen y por toda especie de las mismas sin discernimiento. El hombre débil y servil es todo lo contrario. Es claro que entre estos dos extremos desiguales hay un medio. Por consiguiente, si estas dos disposiciones son viciosas y malas, es evidente que la disposición media es la buena. Ella ni se anticipa, ni se retrasa. No se irrita por cosas que no deben irritar, ni deja de sentir la cólera en los casos en que debe sentirse. Luego, si en este orden de sentimientos la dulzura es la mejor disposición, es claro que es una especie de medio, y que el hombre dulce o suave está entre el hombre duro y el servil. Capítulo 4. De la liberalidad. La grandeza del alma, la magnanimidad y la liberalidad son también medios. La
Liberalidad particularmente se refiere a la adquisición y a la pérdida de las riquezas. Cuando se regocija uno con cualquier adquisición de fortuna más de lo justo, o cuando se aflige con cualquier pérdida de dinero más de lo debido, es prueba de que es un hombre iliberal. Cuando se sienten menos de lo que deben sentirse estas dos circunstancias, es uno pródigo. Verdaderamente liberal es el que en estos dos casos es como debe de ser. Cuando digo que es como debe de ser, entiendo aquí, como en todas las demás situaciones, que se obedece a la recta razón. Hay posibilidad de pecar en esto por exceso o por defecto. Donde hay extremos, hay también un medio. Y este medio siempre es el mejor. Siendo lo mejor único en su especie para cada cosa, se sigue de aquí, necesariamente, que la liberalidad es el medio entre la prodigalidad y la liberalidad, en lo relativo a la adquisición y pérdida de las riquezas. Es sabido que estas palabras, riqueza y enriquecerse, pueden tomarse en dos sentidos. Hay, en primer lugar, el empleo de la cosa o riqueza en sí, es decir, en tanto que es lo que es. Por ejemplo, el empleo del calzado o de un vestido, en tanto que son calzado y vestido. Hay, además, el empleo accidental de las cosas, sin que esto quiera decir que por ejemplo, pueda uno servirse de un zapato a manera de balanza, sino que hablamos del empleo accidental de las cosas, sea para comprar, sea para vender otras, y en este sentido puede uno muy bien servirse de su calzado. El hombre codicioso de dinero es el que solo se cuida de reunirlo, convirtiéndose para él el dinero acumulado de esta manera en una posesión permanente, en lugar de hacer de él el uso accidental que podía. El liberal, el avaro, puede ser hasta pródigo por la manera indirecta y accidental en que puede emplear la riqueza, porque solo busca el aumento de su fortuna amontonándola como lo quiere la naturaleza. Pero el pródigo llega hasta carecer de las cosas necesarias, mientras que el hombre prudentemente liberal solo da lo que le sobra. Las especies en estos diversos géneros difieren entre sí por el más y por el menos. Y así, entre los hombres iliberales se distinguen el mezquino, el avaro y el sórdido. El avaro es el que teme dar cosa alguna, sea lo que quiera. El sórdido es el que busca la ganancia, aunque sea a costa del pudor. El mezquino es siempre el que pone todo su cuidado en escatimar las cosas más pequeñas. En fin, hay también el estafador y el bribón, los cuales llevan hasta el crimen su iliberalidad. Lo mismo sucede respecto al pródigo. Se pueden distinguir el disipador, que gasta con un absoluto desorden, y el hombre insensato, que no lleva cuenta de nada, porque no puede soportar el fastidio de averiguar sus gastos. Capítulo 5. De la grandeza de alma. Para juzgar con acierto la grandeza de alma, es preciso indagar el carácter propio de las cualidades que se atribuyen ordinariamente a los que pasan por magnánimos. A manera como muchas cosas por su proximidad y su semejanza llegan a confundirse cuando están a cierta distancia, así la grandeza de alma puede dar lugar a muchos errores. Sucede a veces que caracteres opuestos tienen las mismas apariencias. Por ejemplo, el pródigo y el liberal, el tonto y el hombre serio, el temerario y el valiente. Lo cual sucede porque están en relación con los mismos objetos y son, hasta cierto punto, limítrofes. El valiente y el temerario soportan los peligros, pero este los soporta de una manera y aquel de otra, y esta diferencia es capital. Cuando decimos de un hombre que tiene grandeza de alma, es porque encontramos en él, como la misma palabra lo indica, cierta grandeza en su alma y en sus acciones. Puede también añadirse que el magnánimo se parece mucho al magnífico y al hombre grave, porque la grandeza de alma parece ser la consecuencia natural de todas las demás virtudes. Porque saber juzgar con seguro
Discernimiento: cuáles son los bienes verdaderamente grandes y cuáles los de poca importancia es una de las cualidades más dignas de alabanza, y los bienes que realmente deben parecernos grandes son aquellos a que aspira el hombre que está mejor constituido para sentir todo su encanto. Pero la grandeza de alma es la más propia para hacérnoslos apreciar, porque la virtud, en cada caso, sabe discernir siempre con plena certidumbre lo más grande y lo más pequeño. Y la grandeza de alma juzga de las cosas como la sabiduría y la virtud misma lo harían. Por consiguiente, todas las virtudes son una consecuencia de la magnanimidad, o la magnanimidad es la consecuencia de todas las virtudes. Más aún, la tendencia a desdeñar las cosas es, al parecer, uno de los rasgos de la grandeza de alma. Desde luego, no hay virtud que en su clase no inspire al hombre el desprecio de ciertas cosas, hasta de las muy grandes, cuando son contrarias a la razón. Así, el valor desprecia los mayores peligros, porque el hombre de corazón cree que sería una vergüenza huir, también que una multitud de enemigos no es siempre temible. El hombre templado desprecia numerosos placeres, y hasta los mayores, y el hombre liberal no desprecia menos las grandes riquezas. Pero lo que hace que el magnánimo experimente más particularmente estos sentimientos es que solo quiere ocuparse de pocas cosas, y éstas han de ser verdaderamente grandes a sus propios ojos y no a los ajenos. Al hombre que tiene un alma grande más le preocupa la opinión aislada de un solo individuo que sea hombre de bien, que la de la multitud y del vulgo. Esto es lo que Antifón decía, cuando fue condenado, a Agathón, que le felicitaba por su defensa. En una palabra, el desdén respecto de muchas cosas parece ser el signo propio y principal de la grandeza de alma. Además, en todo lo relativo a los honores a la vida y a la riqueza, de que tan ardientemente preocupados se muestran en general los hombres, el magnánimo solo se fija en el honor y olvida todo lo demás. Lo único que puede afligirle es verse insultado o a las órdenes de un jefe indigno. Su goce más vivo consiste en conservar su honor y obedecer a jefes dignos de mandarle. Podrá encontrarse en esta conducta cierta contradicción, puesto que de un lado se muestra tan celoso de su honor y de otro tan desdeñoso con la multitud y la pública opinión, cosas que ciertamente no se compadecen. Pero es necesario precisar y esclarecer esta cuestión. El honor puede ser pequeño o grande en dos diversos sentidos. Puede diferir según de dónde procede, ya sea de la multitud incapaz de juzgar, ya de personas que merezcan ser atendidas, y también según el objeto a que se dirija. La grandeza del honor no depende solo del número, ni de la cualidad de los que os honran, sino que depende, sobre todo, de que el honor que se recibe sea verdaderamente de gran estima. En realidad, el poder y todos los demás bienes solo son preciosos y dignos de ser deseados, cuando son verdaderamente grandes. Como no hay una sola virtud sin grandeza, cada una de ellas hace, al parecer, magnánimos a los hombres en la cosa especial a que se refiere, como ya lo hemos dicho. Pero esto no impide que, fuera de todas las virtudes, haya una cierta virtud distinta, que es la grandeza de alma, en la misma forma que se aplica el nombre especial de magnánimo al que posee esta virtud particular. Ahora bien, como entre los bienes hay unos que son muy preciosos, y otros que solo lo son en la medida que dijimos antes, y, en realidad, de todos estos bienes unos son grandes y otros pequeños. Y como, recíprocamente hay entre los hombres algunos que son dignos de estos grandes bienes y así lo creen ellos mismos, necesariamente entre ellos hemos de buscar al magnánimo. Resultan, pues, cuatro matices diferentes, que es preciso distinguir. En primer lugar, puede ser uno digno de grandes honores y creerlo él mismo. En segundo lugar, puede uno ser digno solamente de pequeños honores, y no aspirar a más. Por último, es
Posible que en ambos casos aparezcan invertidas las condiciones. Quiero decir, que puede suceder que, no mereciendo uno más que un pequeño honor, se crea digno de los más grandes. O que, siendo digno de los más grandes, se contente en su pensamiento con los más pequeños. Cuando es uno digno de poco y se cree digno de todo, es reprensible. Porque es un insensato, puesto que no es justo que acepte distinciones sin haberlas merecido. Pero también es uno censurable cuando, mereciendo plenamente los honores que se le dispensan, no se cree el mismo digno de ellos. Más queda aún el hombre dotado de un carácter contrario a estos dos. El que, siendo digno de las mayores distinciones, se considera acreedor a ellas, como lo es, en efecto, siendo de este modo capaz de hacerse a sí mismo justicia. Este es el único que merece elogio, porque sabe ocupar un justo medio entre los otros dos. La grandeza de alma es, pues, una disposición moral que nos hace apreciar lo mejor posible cómo debe aspirarse y emplearse el honor y todos los bienes honoríficos. Además, el magnánimo, como ya hemos dicho, solo se ocupa de las cosas útiles. Por consiguiente, el medio que sabe guardar en todo esto es perfectamente laudable, y es claro que la grandeza de alma es un medio como todas las demás virtudes. Dos contrarios hemos presentado en nuestro cuadro. El primero es la vanidad, que consiste en creerse uno digno de las mayores distinciones, cuando no lo es. Y, realmente, se da casi siempre el nombre de vanidosos a los que se creen dignos, sin serlo en realidad, de los mayores honores. El otro contrario en lo que puede llamarse pequeñez de alma, que consiste en no creerse uno digno de grandes honores, a pesar de serlo. Y, en efecto, es un signo de la pequeñez de alma el no creerse digno de distinción alguna cuando se tienen condiciones estimables. Resulta, pues, como consecuencia necesaria de todas estas consideraciones, que la grandeza de alma es un medio entre la vanidad y la pequeñez de alma. El cuarto de los caracteres, que acabamos de indicar, no es absolutamente digno de censura, pero tampoco es magnánimo, porque no tiene grandeza de alma en ningún sentido. No es digno de grandes honores, pero tampoco tiene pretensiones grandes, y, por consiguiente, no puede decirse que sea un verdadero contrario de la magnanimidad. Sin embargo, podría suceder que el creerse digno de grandes distinciones, cuando se merecen en realidad, tiene por contrario el creerse digno de pequeños honores cuando de hecho no se merece más. Pero, bien mirado, no hay aquí un verdadero contrario, porque el hombre que se hace a sí mismo justicia no puede ser censurable, como no lo es el magnánimo. Se conduce como lo exige la razón, y en su clase se parece perfectamente al mismo magnánimo. Ambos se juzgan acreedores a los honores de que justamente son dignos. Podrá, pues, llegar a ser magnánimo, porque sabrá siempre juzgarse digno de lo que merece. Pero en cuanto al otro que tiene pequeñez de alma y que, dotado como está de grandes condiciones, por las que es merecedor de las mayores distinciones, se cree, sin embargo, indigno de ellas. Que podría decir si verdaderamente solo fuera digno de los más pequeños honores. Creía vanidoso el aspirar a grandes honores, y lo cree aun cuando piensa en honores inferiores a su mérito. No puede acusarse de pusilánime a aquel que, siendo un simple meteco, se creyese indigno del poder y se sometiese a los ciudadanos. Pero este cargo se podría muy bien dirigir a aquel que, siendo de nacimiento ilustre, estimara el poder más de lo debido. Capítulo 6. De la magnificencia no es uno magnífico porque observe una conducta o tenga una intención cualquiera. Lo es únicamente en lo relativo al gasto y al empleo del dinero, por lo menos cuando la palabra magnífico se toma en su sentido propio, y no en otro figurado y metafórico. No hay magnificencia posible sin gasto.
El gasto que corresponde a la magnificencia es el espléndido, y el verdadero esplendor no consiste en los primeros gastos que ocurren. Consiste exclusivamente en hacer gastos necesarios que se extienden hasta el último límite. Aquel que, al hacer un gran gasto, sabe fijar su extensión conveniente y desea mantenerse dentro de estos justos límites, que son de su gusto, es el hombre magnífico. El que traspasa estos límites y hace más de lo que calcula, este no tiene nombre particular. Sin embargo, alguna relación de semejanza tiene con los que se llaman frecuentemente pródigos y manirrotos. Citemos varios ejemplos. Si algún rico cree que para los gastos de boda de su único hijo no debe traspasar el gasto que suelen hacer las gentes modestas que reciben a sus huéspedes, dándoles lo que encuentran, como suele decirse, es un hombre que no sabe respetarse a sí propio y que se muestra mezquino y miserable. Por lo contrario, el que recibe huéspedes de esta clase con todo el aparato propio de una boda, sin que ni su reputación ni su dignidad lo exijan, puede, con razón, parecer pródigo. Pero el que en estos casos hace las cosas como conviene a su posición y como lo pide la razón, es un hombre magnífico. La conveniencia se gradúa según la situación en cada caso, y todo lo que se opone a esta relación cesa de ser conveniente. Ante todo, es preciso que el gasto sea conveniente, para que haya magnificencia, y para ello observar las exigencias que llevan consigo la posición personal y la cosa que ha de ejecutarse. No es, al parecer, lo conveniente en el matrimonio de un esclavo lo mismo que es en el de una persona que se ama. Lo conveniente varía igualmente con la persona, según que ella hace únicamente lo que debe hacer, sea en cantidad, sea en calidad, y hubo razón para decir que la función hecha en Olimpia por Temístocles no cuadraba con la escasez de su fortuna y que hubiera convenido mejor a la opulencia de Simón. Por lo menos, éste podía hacer todo lo que exigía su posición, y era el único que se encontraba en un caso en que no se hallaban todos los demás. Podría decir de la liberalidad lo que he dicho de la magnificencia. Es una especie de deber el ser liberal, cuando se ha nacido entre hombres libres. Capítulo 7. Examen de varios caracteres. De todos los demás caracteres que son laudables o reprensibles moralmente, puede decirse, casi sin excepción, que son excesos, defectos o medios respecto de los sentimientos que se experimentan. Como, por ejemplo, el envidioso y el carácter odioso que se regocija con el mal de otro. Según las maneras de ser de ambos y los nombres que se les dan, la envidia consiste en disgustarse de la felicidad que alcanzan los que la merecen. La pasión del hombre que se regocija con el mal de otro no tiene nombre especial, pero el que siente esta pasión se pone de manifiesto al regocijarse con las desgracias ajenas más inmerecidas. El medio entre estos dos sentimientos es el carácter que siente una justa indignación, llamada por los antiguos némesis, o indignación virtuosa, que consiste en afligirse de los bienes y males de otro cuando no son merecidos, y regocijarse con los que lo son. Y así, no es extraño que de Némesis se haya hecho una diosa. En cuanto al pudor o respeto humano, ocupa el medio entre la impudencia, que todo desprecia, y la timidez, que por todo se encoge. Cuando uno no se preocupa para nada de la opinión, cualquiera que ella sea, es imprudente. Cuando le asusta sin discernimiento toda opinión, es tímido. Pero el hombre que conserva el respeto humano y el verdadero pudor, solo se preocupa con el juicio de los hombres que le parecen respetables. La amabilidad ocupa el medio entre la enemistad y la adulación. El que se apresura a ceder ante todos los caprichos de las personas con quienes trata es un adulador. Y el que las contradice sin cesar y sin venir a cuento, es una especie de enemigo.
En cuanto al hombre amable y benévolo, no transige ciegamente con todos los caprichos de los demás, ni tampoco los combate, sino que procura en todas ocasiones practicar lo que tiene por mejor. La formalidad y la gravedad son un medio entre el egoísmo, que solo piensa en sí, y la lisonja, que quiere satisfacer a todo el mundo. El que no sabe ceder nada en sus relaciones con los demás y es siempre desdeñoso es un egoísta. El que concede todo a los demás y se pone siempre por bajo de ellos es un lisonjero. En fin, el hombre grave que se respeta a sí mismo es el que concede ciertas cosas y otras no, y que sabe conducirse teniendo en cuenta el mérito de los demás. El hombre verídico y sencillo que, según la expresión vulgar, dice las cosas como son, ocupa un medio entre el disimulado, que todo lo oculta, y el fanfarrón, que charla sin cesar. El uno, que a sabiendas rebaja y achica a todo lo que le concierne, es disimulado. El otro, que todo lo exagera, es el fanfarrón. Pero el que sabe decir las cosas tales como son es hombre verídico y sincero, y, usando las palabras de Homero, es un hombre circunspecto. En general, el uno solo ama la verdad, mientras que los otros solo aman la mentira. También es un medio la cortesía. El hombre cortés ocupa el medio entre el hombre rústico y grosero y el gracioso de mal género. Así como en materia de alimentos el hombre enclenque y delicado difiere del glotón, que todo lo devora, porque el uno come poco o nada y aun con dificultad, y el otro traga sin discernimiento todo lo que encuentra. En igual forma, el hombre rústico y grosero difiere del mal educado y del bufón vulgar. El uno nunca encuentra nada que deba hacerle desarrugar la frente, y recibe con aspereza todo lo que se le dice. El otro, por lo contrario, acepta todo con igual facilidad y con todo se divierte. El hombre no debe ser ni lo uno ni lo otro, sino que tan pronto debe admitirse esto como desecharse aquello, y siempre conformándose con la razón. El que tal hace es el hombre cortés. He aquí la prueba y que es la misma de que nos hemos servido muchas veces. La cortesía que merece verdaderamente este nombre, y no la que se llama así metafóricamente, es, en esta clase de cosas, la manera de ser más digna, siendo este medio merecedor de alabanza, como lo son los extremos de censura. Ahora bien, la verdadera cortesía puede ser de dos clases. Tan pronto consiste en saber aceptar las bromas, sobre todo las que se dirigen a uno mismo, y en este caso soportarlas hasta el sarcasmo, como consiste en poder, si llega el caso, embromar uno a los demás. Estos dos géneros de cortesía son diferentes, y, sin embargo, ambos son medios. Porque el que sabe llevar las cosas hasta el punto de causar placer al hombre de gusto, podrá, cuando alguien se ría a su costa, mantenerse en el justo medio entre el palurdo que insulta y el hombre frío que no sabe nunca decir una gracia. Esta definición me parece mejor que si se dijese que es preciso obrar de tal manera que la palabra no sea jamás molesta para la persona que es objeto de la burla, cualquiera que ella sea. Porque lo que más bien debe intentarse es complacer al hombre de gusto, que permanece siempre en una justa imparcialidad, y que es, por lo mismo, un buen juez en estas cosas. Por lo demás, todos estos medios, aunque laudables, no son, sin embargo, virtudes, lo mismo que los contrarios no son vicios, porque en todo esto no hay intención ni voluntad reflexiva. A decir verdad, no son más que divisiones secundarias de sentimientos y de pasiones, y todos estos matices de carácter, que acabamos de analizar, no son más que sentimientos diversos. Como son todos naturales y espontáneos, se les puede hacer entrar en la clase de virtudes naturales. Además, cada virtud, como se verá en el curso de este tratado, es, a la vez, natural y de otra cierta manera, es decir, que va acompañada de prudencia y de reflexión.
Y así, la envidia de que hemos hablado puede relacionarse con la justicia, porque los actos que ella inspira van dirigidos contra otro. La indignación virtuosa, que también hemos explicado, puede ser referida a la justicia. Y el pudor, que nace del respeto humano, a la prudencia, que templa las pasiones, y he aquí por qué se clasifica también la prudencia entre las virtudes naturales. Añado, para concluir, que del hombre verdadero y del hombre falso puede decirse que el uno tiene prudencia y el otro no la tiene. A veces sucede que el medio es más contrario a los extremos que lo son los extremos entre sí. La causa de esto es que el medio jamás se encuentra con ninguno de ellos, mientras que los contrarios marchan frecuentemente a la par, y muchas veces hay hombres que son, a la vez, cobardes y temerarios, pródigos en una cosa y avaros en otra. En una palabra, que están en oposición consigo mismos, cometiendo las acciones más villanas. Cuando son de este modo irregulares y desiguales para el bien, concluyen por encontrar el verdadero medio, porque los extremos están hasta cierto punto en el medio que los separa y los une, pero la oposición de los extremos en las relaciones de estos con el medio no resulta siempre igual en ambos sentidos, y tan pronto domina el exceso como el defecto. Las causas de estas diferencias son las que hemos expresado más arriba, que son, en primer lugar, el corto número de personas que tienen estos vicios extremos. Por ejemplo, son pocos los que son insensibles a los placeres. Y en segundo lugar, esta disposición de espíritu que nos hace creer que la falta que cometemos con más frecuencia es también la que más contraria al medio. Puede añadirse, en tercer lugar, que lo que se parece más al medio parece ser lo menos contrario, como sucede con la relación que tienen la temeridad con la prudente confianza y la prodigalidad con la generosidad verdadera. Hemos hablado hasta aquí de casi todas las virtudes que son dignas de alabanza, y ya es tiempo de que tratemos de la justicia. Libro cuarto, Teoría de la justicia. Es el libro 5 de la Moral a Nicómaco, reproducido textualmente. Libro quinto. Teoría de las virtudes intelectuales. Es el libro 6 de la Moral a Nicómaco, reproducido textualmente. Libro sexto. Teoría de la intemperancia y del placer. Es el libro 8 de la Moral a Nicómaco, reproducido textualmente. Libro séptimo, Teoría de la amistad. Capítulo primero de la amistad. Es preciso que ahora nos consagremos al estudio de la amistad, analizando su naturaleza y sus especies, y haciendo ver lo que es el verdadero amigo. Después examinaremos si la palabra amistad puede tener uno o muchos sentidos, y en caso de tener muchos, ¿cuántos son? Deberemos indagar también cómo debemos conducirnos en la amistad, y qué justicia es la que debe reinar entre los amigos. Es este un asunto que merece que le estudiemos con interés, como que es una de las virtudes más bellas y más deseables de que puede tratarse en moral. El objeto principal de la política consiste, ciertamente, en crear el afecto y la amistad entre los miembros de la sociedad, y desde este punto de vista es como ha podido alabarse muchas veces la utilidad de la virtud, porque es imposible permanecer por mucho tiempo amigos cuando se dañan mutuamente los unos a los otros. Además, todo el mundo conviene en que lo justo y lo injusto se muestran principalmente entre amigos, y a nuestros ojos el ser hombre de bien y el amar son una sola y misma cosa. La amistad no es sino cierta disposición moral, y si pudiera conseguirse que los hombres se condujeran de tal manera que no se dañaran los unos a los otros, no habría otra cosa que hacer que procurarse amigos, puesto que los verdaderos amigos jamás se hacen daño. Además, si los hombres fuesen justos, nunca harían mal, y, por consiguiente, puede decirse que la justicia y la amistad son hasta cierto punto idénticas o, por lo menos, muy próximas.
También debe observarse que un amigo nos parece el más precioso de los bienes de la vida, y que la privación de amigos, el aislamiento, es la cosa más terrible, porque ni la vida entera ni las relaciones voluntarias son posibles sin los amigos. Toda nuestra existencia la pasamos, en efecto, constantemente con conocidos, sean parientes o camaradas, sean nuestros hijos, nuestros padres o nuestra mujer. Pero las relaciones especiales y los derechos mutuos, que nacen de la amistad, solo dependen de nosotros, mientras que las demás relaciones que nos unen con otro han sido arregladas por las leyes generales de la ciudad y no dependen de nosotros. Se discute mucho acerca de la amistad, habiendo algunos que, considerándola solo desde un punto de vista exterior, le dan demasiada extensión. Unos pretenden que lo semejante es amigo de lo semejante, y de aquí los proverbios bien conocidos. Lo que se parece, un Dios la junta siempre. El grajo busca al grajo. Comillas. El lobo conoce al lobo, el ladrón al ladrón. Los naturalistas, por su parte, procuran hasta explicar el sistema entero de la naturaleza partiendo de este único principio: que lo semejante tiende hacia lo semejante. Y he aquí porque Empédocles, hablando de una perra que iba a acostarse habitualmente sobre una imagen de perra grabada en un ladrillo, pretendía que se sentía atraída porque se parecía a ella la imagen. Pero si unos explican de esta manera la amistad, nos encontramos con que otros, mirándola desde un punto de vista completamente opuesto, dicen que lo contrario es amigo de lo contrario. Todo lo que el corazón adora y desea excita el afecto en todo el mundo. No es lo seco y si lo húmedo lo que desea y gusta de lo seco. De aquí este verso. La tierra gusta de la lluvia, y este otro. El cambio es siempre lo que más agrada. Es porque el cambio tiene lugar pasando de lo contrario a lo contrario. Por otra parte, se añade, lo semejante es siempre enemigo de lo semejante, si hemos de creer al poeta. Constantemente el alfarero detesta al alfarero. Y los animales, cuando tienen que vivir de los mismos alimentos, casi siempre se combaten. Como se ve, todas estas explicaciones de la amistad están muy distantes unas de otras. Unos sostienen que lo semejante es el amigo y que lo contrario es el enemigo. Sí, constantemente lo menos es enemigo de lo más. Y cada día aumenta el odio de los vencidos. Comillas. Hasta los sitios en que se encuentran los contrarios están separados, mientras que la amistad parece aproximar y reunir a los seres. Otros, explicándolo de un modo opuesto, sostienen que solo los contrarios son amigos. Y Heráclito reprendía al poeta por haber dicho: "Ah, cese la discordia entre los dioses y entre los hombres". Para defender esta opinión se añade que no podría haber armonía en la música si no hubiera lo grave y lo agudo, lo mismo que no podría haber animales sin el macho y la hembra, los cuales son contrarios. Ya tenemos aquí dos sistemas sobre la amistad. Se advierte desde luego, que son muy generales, y que están muy distantes uno de otro. Pero hay otros que se aproximan más a los hechos y que los explican perfectamente. Así se pretende por unos que los malos no pueden ser amigos y que solo los buenos pueden serlo. Y por otros se sostiene lo contrario, porque parece absurdo y monstruoso el suponer que las madres puedan en caso alguno dejar de amar a sus hijos. La afección y el amor se encuentra, al parecer, hasta en las bestias, y se ve muchas veces que desprecian la muerte por defender a sus hijos. Hay otras teorías que pretenden fundar la amistad en el interés. Y prueba de ello es, dicen, que todos los hombres buscan su propia utilidad, mientras que rechazan todas las cosas que son para ellos inútiles. Así, el viejo Sócrates decía que, al escupir y al dejar cortarse el pelo y las uñas, abandonamos todos los días estas partes de nuestro cuerpo, hasta que, por último, abandonamos el cuerpo mismo.
Cuando llega la muerte, el cadáver no sirve para nada, y solo se le guarda cuando puede ser de alguna utilidad, como en Egipto. Estas últimas opiniones parecen bastante opuestas a las precedentes. Lo semejante es inútil a lo semejante, y nada está más distante de parecerse que los contrarios. Lo contrario es lo más inútil a su contrario, puesto que lo contrario destruye infaliblemente a su contrario. Además, sucede que, tan pronto se considera la cosa más fácil del mundo el poseer un amigo, como se pretende que nada hay más difícil que conocer a sus amigos, y que solo en la adversidad se los puede probar, porque en la prosperidad todos quieren parecer buenos amigos. En fin, hay personas que llegan hasta el extremo de creer que no debemos fiarnos ni aun de los amigos que nos son fieles en la desgracia, porque, según dicen, entonces también engañan y disimulan, y si permanecen fieles en el infortunio es como un medio de utilizar la afección más tarde, cuando vengan los días de felicidad. Capítulo 2. Continuación de la teoría de la amistad. Debemos adoptar en esta materia la teoría que, a la vez, reproduzca del modo más completo nuestras opiniones y que resuelva mejor todas las cuestiones conciliando las contradicciones aparentes. Conseguiremos esto si demostramos que estas cosas contrarias son realmente como son a los ojos de la razón, y esta teoría estará ciertamente más de acuerdo que ninguna otra con los hechos mismos. Las oposiciones de los contrarios no subsistirán menos si puede demostrarse que lo que se ha dicho es en parte verdadero y en parte falso. En primer lugar se pregunta, si ¿es el placer o el bien el objeto del amor? En efecto, si amamos lo que deseamos, y si el amor no es otra cosa, porque no es uno amante si no ama siempre. Y si el deseo solo se aplica a lo que agrada, se sigue que en este sentido el objeto amado es el objeto que nos es agradable. Pero, por otra parte, si el objeto amado es lo que queremos, si es objeto de la voluntad, entonces es el bien y no el placer, lo que buscamos, y ya se sabe que el bien y el placer son cosas muy diferentes. Analicemos esta idea y otras análogas, partiendo del principio de lo que se desea y lo que se quiere es el bien, o, por lo menos, lo que parece ser el bien. En este sentido, también lo agradable, el placer, puede llegar a ser objeto de nuestras aspiraciones. Puesto que parece que es un bien de cierto género, ya que unos creen que el placer es un bien, y otros, sin tenerlo precisamente por un bien, encuentran en él la apariencia del bien. Variedad de opiniones que nace de que la imaginación y el juicio no residen en la misma parte del alma. Sea de esto lo que quiera, se ve que el placer y el bien pueden ser ambos objeto de amor. Sentado este primer punto, pasemos a otra consideración. Entre los bienes, unos son bienes absolutos y otros son bienes en ciertos conceptos, sin ser absolutamente bienes. Por lo demás, son las mismas cosas las que son a la vez absolutamente buenas y absolutamente agradables. Y así decimos que todo lo que es bueno y conveniente para un cuerpo sano es bueno absolutamente para el cuerpo. Pero no diremos que lo que es bueno especialmente para un cuerpo enfermo, es decir, remedios y las amputaciones, sea bueno también para el cuerpo absolutamente. En igual forma, son cosas absolutamente agradables las que lo son para el cuerpo sano que está en el pleno goce de sus facultades. Por ejemplo, es agradable ver en medio de la luz y no en la oscuridad, por más que suceda todo lo contrario, si se tienen enfermos los ojos. Del mismo modo, el vino más agradable no es el que gusta a un paladar estragado por la embriaguez, que sería incapaz de distinguirlo del vinagre, sino que es el que agrada más a una sensibilidad que no está embotada ni pervertida. En el mismo caso se encuentran absolutamente las cosas del alma. Las cosas que le encantan verdaderamente no son las que agradan a los niños y a las bestias y sí las que agradan a los mayores de edad y bien organizados. Y ateniéndonos a
Estos dos puntos es como discernimos y escogemos las cosas moralmente agradables. Pero lo que el niño y la bestia son, respecto al hombre desenvuelto y bien organizado, lo son el malvado y el insensato respecto al prudente y al hombre de bien. Estos dos últimos solo se complacen con las cosas conformes a sus facultades, que son las cosas buenas y bellas. Pero esta palabra, bien, puede tomarse en distintos sentidos, y así decimos que una cosa es buena porque lo es efectivamente. Y que lo es otra, porque es útil y provechosa. En igual forma distinguirnos lo agradable, que puede ser absolutamente agradable y absolutamente bueno, de lo agradable, que solo puede serlo bajo ciertos conceptos o que es, en cierto modo, un bien solo aparente. Así como tratándose de los seres inanimados, podemos buscarlos y preferirlos por estos motivos, lo mismo sucede respecto del hombre. Amamos a este porque es lo que es los a causa de su virtud. A aquel porque es útil y servicial. En fin, amamos a otro por placer y únicamente porque es agradable. El hombre a quien amamos se hace nuestro amigo cuando, amado por nosotros, paga afecto con afecto y ambos saben que se aman mutuamente. Hay, por tanto, necesariamente, tres clases de amistad que sería un error reunir y confundir en una sola, o considerarlas como especies de un solo y mismo género, o designarlas con un nombre común. Todas estas clases de amistad se comprenden, en efecto, bajo una designación única y primera. Sucede lo que con la expresión médico o medicinal, que se emplea de muy diversas maneras. Puede aplicarse este término, a la vez, al talento que el médico debe tener para ejercer su arte, al cuerpo que el médico debe curar, al instrumento que emplea y a la operación que practica. Pero, hablando propiamente, el término inicial es el término exacto. Entiendo por término inicial y primero aquel cuya noción se encuentra en todos los demás. Por ejemplo, la expresión de instrumento médico o medicinal solo quiere decir el instrumento de que se sirve el médico, mientras que en la noción de médico no hay la del instrumento. Se piensa siempre en el término primitivo. Pero como lo primitivo es también lo universal, se toma lo primitivo universalmente, y de aquí nace el error. Por esto, en materia de amistad no pueden explicarse tampoco todos los hechos por un término único. Y desde el momento que una sola y única noción no sirve para explicar ciertas amistades, se declara que tales amistades no existen, y, sin embargo, existen, aunque no de la misma manera. Y cuando esta primitiva y verdadera amistad no puede aplicarse bien a tales o cuales amistades, porque es universal en tanto que primitiva, se cree uno autorizado para decir que las otras no son amistades. Esto nace de que hay muchas especies de amistad, y tal amistad que no se admite, entra, sin embargo, entre las que se acaban de indicar. La amistad, repitámoslo, puede dividirse en tres especies que descansan en bases diferentes. Una sobre la virtud, otra sobre el interés, y la última sobre el placer. La más común de todas es la amistad por interés. Ordinariamente se aman los hombres porque son útiles los unos a los otros, y se aman sin pasar este límite. Es, como dice el proverbio. Glauco, él te sostendrá hasta que te hiera. O también, Atenas detesta a Megara y es ingrata con ella. La amistad por placer es la que contraen los jóvenes, que tienen un sentimiento tan vivo del placer. Y por este motivo su amistad es tan variable, porque el placer varía con la edad y con los gustos diversos producidos por la edad misma. La amistad por virtud es la propia de los hombres más distinguidos y mejores. Como se ve, la amistad de los hombres virtuosos es la primera de todas, es una reciprocidad de afectos, y nace de la libre elección que hacen unos de otros.
El objeto amado es amable para aquel que ama, y el amigo se hace amar por aquel a quien él ama mostrándole su ternura. Pero la amistad concebida de esta manera solo puede existir en la especie humana, porque solo el hombre es capaz de saber lo que son la intención y la elección. Las otras clases de amistad se encuentran igualmente en los animales, que hasta cierto punto no son extraños a la idea del interés, como se nota en los domésticos respecto al hombre, y en otros animales entre ellos mismos. Así, la hembra del reyezuelo se une con el cocodrilo, si hemos de creer la aserción de Heródoto, y los adivinos refieren asociaciones y emparejamientos análogos entre los animales que ellos han observado. Los hombres malos no pueden ser amigos unos de otros, sino por interés y por placer. Y si se considera que desconocen la primera y verdadera amistad, puede sostenerse que no son amigos. El malo siempre está dispuesto a dañar al malo, y cuando se dañan los unos a los otros es porque no se aman mutuamente. Sin embargo, es cierto que los malos se aman, solo que no se aman como exige la suprema y primera amistad. Pero pueden todavía amarse según las otras dos, y así se ve que, mediante el atractivo del placer que los une, soportan los daños que se hacen recíprocamente, de lo cual dan ejemplos tantas veces los hombres corrompidos. Es cierto que los que solo se aman por placer no pueden ser verdaderos amigos cuando se examinan de cerca estas relaciones, porque la amistad que los une no es la primera amistad. Solo esta última es sólida, y la otra no. La una es verdaderamente amistad, como ya he dicho. Y la otra no lo es, y está a gran distancia de la primera. Por tanto, considerar al amigo desde este único y exclusivo punto de vista es violentar los hechos y reducirse a sostener solo paradojas, porque es imposible comprender todas las amistades bajo una sola definición. La única solución que ya cabe se reduce a reconocer que, en un sentido, la amistad primera es la única amistad real y verdadera. Y que, en un sentido diferente, todas las demás amistades existen lo mismo que esta, no confundidas en una homonimia equívoca y teniendo entre sí una relación cualquiera y caprichosa, ni tampoco formando una sola especie, sino refiriéndose todas a un solo término superior. Pero como el bien absoluto y el placer absoluto son una sola y misma cosa, y marchan siempre juntos, si algo no se opone a que así suceda, el verdadero amigo, el amigo absolutamente hablando, es también el primer amigo, el amigo en el sentido primordial de esta palabra. Este es el que debemos buscar por lo que él es. Es preciso que tenga este mérito a nuestros ojos, porque, en general, se quieren los bienes que se desean en consideración así mismo, y, por tanto, es necesario que uno quiera ser elegido teniendo aquella cualidad eminente. El verdadero amigo siempre nos es absolutamente agradable, y he aquí por qué un amigo, a cualquier título que lo sea, puede complacernos siempre. Pero insistamos algo más sobre este punto, que constituye el fondo mismo de la cuestión. El hombre ama lo que es bueno para él, o lo que es bueno en sí y absolutamente. El acto mismo de amar no va acompañado siempre de placer, de tal manera que la cosa que se ama no es siempre agradable. ¿O pueden negarse estos principios? Lo mejor, sin duda, sería reunir estas dos cosas estos y fundirlas en una sola. Por una parte, lo que no es absolutamente bueno y puede hacerse absolutamente malo en ciertos casos, debe evitarse. Pero, de otra, lo que no es bueno para el individuo, ninguna relación tiene con este individuo. Lo que se busca precisamente es que los bienes absolutos continúen siendo bienes para el individuo. Ciertamente, se desea y se debe buscar el bien absoluto, pero lo que para sí mismo se busca es lo que es bien para uno, su bien personal, y es preciso obrar de manera que estos dos bienes concuerden. Ahora bien, solo la virtud puede concordarlos, y la política en
particular procura esta útil armonía a los que aún no la tienen en sí mismos, con tal que el ciudadano que ella educa esté predispuesto a seguirla en su cualidad de hombre. Porque, gracias a su naturaleza, los bienes absolutos serán igualmente bienes para él individualmente. Por las mismas razones, si el hombre que ama a una mujer es feo, y ella hermosa, el placer es lo que une los corazones, y, por una consecuencia necesaria, el bien debe sernos agradable y dulce. Cuando hay desacuerdo en esto es porque el ser no es absolutamente bueno, y porque queda en el individuo una intemperancia que le impide dominarse, porque este desacuerdo del bien y del placer en los sentimientos que se experimentan es, precisamente, la intemperancia. Luego, si la primera y verdadera amistad está fundada en la virtud, resulta de aquí que los que la poseen son ellos también absolutamente buenos. No se aman solo porque sean recíprocamente útiles los unos para los otros, sino que se aman, además, bajo otro concepto. Porque puede entenderse el bien, en este caso, en dos sentidos. Lo que es bueno para tal persona en particular, y lo que es bueno de una manera absoluta. Si puede hacerse esta distinción en razón de lo útil, otra